Hola a todos, espero que estén muy bien, estén avanzando mucho en este semestre, en todas las materias que llevan, desde luego el estar cumpliendo con sus objetivos de aprendizaje. Y pues bueno, vamos a continuar con otro de nuestros temas en el curso. Estamos ya prácticamente en la recta final del semestre y dentro de lo que es todo este panorama general del capital humano y tratar de aterrizarlo en la industria de la hospitalidad, vamos a trabajar ahora del lado de los sueldos y salarios y esta parte que de repente pues se ha considerado como la más técnica dentro del área de recursos humanos y que en muchas ocasiones se ha identificado que la función de recursos humanos y de manejo de capital humano se basaba en manejar la nómina, las prestaciones, calcularla y pagarle a la gente lo que se le tenía que pagar. Como hemos estado trabajando y revisando, pues va mucho más allá de ello para poder tener un capital humano sólido, estable, que aporte a la organización para que sea más competitiva, más productiva, pues es más que esto. Sin embargo, la parte que tiene que ver con sueldos y salarios, todo lo que de repente podemos revisar, como en la lectura de Hidalberto Chavenato del libro de recursos humanos que ustedes van a revisar o han revisado para esta unidad, pues nos explica, nos plantea un panorama muy interesante de esta parte del manejo del capital humano, que tiene que ver con remuneraciones, con incentivos y con pagarle a la gente, retribuirle a la gente aquello que nos está aportando, ¿no? Hemos dicho que a los colaboradores dentro de la organización, como uno de los distintos asociados que tenemos, grupos de interés que tenemos dentro de las empresas, pues ellos van a aportar sus competencias, sí, sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, el que se pongan la camiseta, quien lo haga, el esfuerzo que realizan y eso, pues, se lo vamos a tener que recompensar. Desde luego hay algo que obtienen a cambio, que serían, pues, su salario, su sueldo. Ahorita vamos a ver una diferencia entre ambos términos, sus prestaciones, las remuneraciones que obtienen, el reconocimiento que pueden llegar a tener también, etcétera. Entonces hay una parte a cambio que es la que vamos a manejar y que vamos a tratar que se ajusta, que sea también competitiva para ellos y que les haga tomar una decisión de quedarse con nosotros porque vale la pena en este intercambio lo que están obteniendo, ¿no? Entonces, esa es una parte importante que tiene que ver con sueldos y salarios y creo que uno de los retos que podemos llegar a tener en la economía, en nuestras empresas, en distintos tipos de empresas que podemos llegar a manejar y desde luego, como muchos de ustedes lo comentaron en el primer foro de discusión que tuvimos, seguramente también es un tema y un reto en la industria turística y de la hospitalidad, al menos en México, el ver si realmente estamos pagando bien y en proporción con lo que la gente aporta. Si esto es competitivo, la forma como les remuneramos, pero también qué otros beneficios puede obtener la gente con nosotros. Es algo que me gustaría plantear de manera general para ver un panorama y a lo mejor lo vamos a aterrizar un poquito más específicamente en relación con la industria de la hospitalidad en el foro de discusión que vamos a tener en esta unidad particularmente. Pero bueno, primero hablar de que los salarios tienen un carácter multivariado, es decir, no solamente se trata de obtener dinero y tampoco es pagar cualquier cantidad de dinero por un trabajo que se realiza. Es una recompensa. Cuando hablamos de remuneración y estamos hablando de una recompensa o una compensación por el trabajo y el esfuerzo que una persona hace en beneficio de otra o de una organización o de una empresa, nos estamos hablando ya en términos monetarios. La palabra remuneración implica el poderte dar algo monetario a cambio en su raíz. Es una recompensa cuando hablamos de remuneración que el individuo, el colaborador en una organización, pues va a recibir por las tareas que está realizando, que está desempeñando en la misma. Es un intercambio entre la empresa y los colaboradores. Y se trata de que en este intercambio veamos
cuáles son los tipos de remuneración, cuáles son los tipos de recompensa que la gente puede llegar a obtener. Y, por ejemplo, tenemos una remuneración que es económica, es decir, la gente está esperando que le paguemos dinero, porque con ese dinero pues va a hacer ciertas cosas para poder llevar un nivel de vida adecuado al que le interesa vivir, mejorar o incrementar su calidad de vida. Eso es algo que hay que entender también cuando ofrecemos un sueldo, cuando ofrecemos una remuneración y también pensando en el contexto de nuestra industria turística y de la hospitalidad. Cuando hablamos de la remuneración económica directa es la cantidad de dinero que vamos a pagar eh, por el trabajo que se hace, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando del salario, de los bonos que podemos pagar por ejecutar un trabajo, terminar un proyecto, por vender algo, una comisión por cada venta que se haga o cada cliente que pueda conseguir, más el salario por las 8 horas que va a estar sentadito o físicamente presente en una tienda o en un restaurante o en un hotel o en alguna oficina, ¿no? Entonces, esa sería la remuneración económica directa que puede tener un colaborador. Y también existen remuneraciones indirectas, es decir, independientemente por el tiempo que vas a invertirle a estar físicamente presente en las instalaciones de la empresa, realizar una actividad o un trabajo por 8 horas, vender los servicios que tienes que vender, atender a un número de clientes, etcétera. También hay ciertas compensaciones indirectas que tienen que ver con tu paquete de beneficios o servicios sociales, ¿no? Adicionalmente, muchas tienen que ver con lo que marca la ley. La ley, aparte de un sueldo, maneja en México al menos, y la historia también se repite en otros países, pero pensando en el caso mexicano, la Ley Federal del Trabajo, pues habla de que la gente tiene que tomar vacaciones una vez al año al menos, que ahorita nos vamos a referir a esa parte. Puede ser que también la gente vaya a tener un bono extra por algún proyecto nuevo o adicional a su trabajo regular que está realizando o haber participado en ese proyecto o una labor o una tarea de alta peligrosidad porque a lo mejor le está haciendo en las alturas, etcétera, ¿no? Una compensación, un reconocimiento que se convierte en monetario por tus años de servicio, por un buen comportamiento, a lo mejor una compensación adicional porque durante cierto tiempo tuviste que trabajar en las noches para sacar el inventario, etcétera. Son bonos extras. La participación de los trabajadores en las utilidades, que una parte de las utilidades se distribuye entre los colaboradores, eso es adicional al salario y a las bonificaciones que están directamente relacionadas con las actividades que realizamos en nuestro puesto. Desde luego, si trabajamos horas extras y de acuerdo a lo que va marcando también la Ley Federal del Trabajo, el poder pagar esas horas extras o esos días adicionales que trabajamos, por ejemplo, cuando en lugar de descansar, porque la ley dice que tenemos que descansar una vez por semana, pues trabajamos de manera ininterrumpida sin descansar, o trabajamos los domingos, o trabajamos los días festivos, pues hay una compensación adicional que se tiene que pagar, ¿no? Y bueno, todo lo que son seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, que implica dinero, pero que son beneficios adicionales, el pago por un servicio que va a recibir específicamente el trabajador o incluso su familia. Aquí hay un paquete distinto de beneficios que podemos tener. También pensar un poquito, y es algo que podríamos compartir en el foro de discusión, cuáles son los beneficios o cuáles son las prestaciones que generalmente podemos encontrar en la industria turística y de la hospitalidad. Hay beneficios que se quedan nomás en lo que dice la ley, o en la industria podemos encontrar cosas extras, como veíamos, por ejemplo, en la unidad 1 con Xcaret y, digamos, los empleados de este hotel, que de repente podían encontrar beneficios mayores o prestaciones mayores a las que de repente podemos ver en el promedio o en el común de las empresas de nuestro sector, ¿no? Pero bueno, esto también es parte de la remuneración y parte del paquete que hay que considerar que tendríamos que pagarle a la gente para que esté contenta, para que aporte sus competencias, etcétera. Claro, esto va en función de la productividad de la empresa, ¿no? Porque si no, ¿de dónde va a salir? Entonces tenemos que ser productivos,
pero también no se vale que seamos más productivos y que no vayamos añadiendo algún beneficio o algo en retribución a la contribución que tiene la gente para haber sido más productivos, estar siendo más competitivos, estar creciendo en nuestros ingresos. Pues digamos que esta parte de la administración del capital humano tendría que pensar en cómo compensar a la gente por lo que está haciendo por la organización, ¿no? De una manera competitiva, productiva, este, en muchas ocasiones superior a lo que podemos encontrar en el mercado para que la gente se la piense dos veces en irse a buscar trabajo en otro lado y dejarnos a nosotros, sobre todo a la gente talentosa. Bueno, ahora, esa es la parte económica, pero hay una parte extraeconómica que también es muy importante manejar y que también es parte de la retribución que hacemos a la gente. El reconocimiento, el buen ambiente de trabajo, el que de alguna manera la gente sienta que la protegemos y nos importan como personas, este, el que puedan encontrar una forma de crecer y avanzar dentro de la organización, el aprendizaje, el desarrollo que pueden llegar a encontrar durante cierto tiempo. Eso que en un momento dado lleve a la gente a estar más satisfecha, que a lo mejor no es que les demos dinero directa o indirectamente como vimos, pero que también es un reconocimiento y que también la gente se lo piensa y dicen, bueno, a lo mejor me pagan un poquito más enfrente, pero aquí me dan reconocimiento, me tratan padrísimo, toman en cuenta mis opiniones, yo aquí tengo chance de tomar decisiones sobre mi propio trabajo, quizá eso vale más que el 5% o el 10% extra de sueldo que voy a encontrar allá enfrente, ¿no? Pero bueno, esa es otra de las cosas importantes que de repente tenemos que considerar. Ahora, en relación con los términos, nada más para entender una diferencia que Chavenato mismo nos explica en la lectura que ustedes van a hacer o ya hicieron. Eh, Le llamamos salario generalmente a el pago que vamos a hacerle a un trabajador cuando lo estamos calculando, considerando por día o por jornada o por hora de trabajo en particular. Son trabajos que sobre todo estamos contratando y considerando por un tiempo determinado o por una obra determinada. Por ejemplo, trabajadores de la construcción que solamente se van a involucrar en un proyecto, terminar de construir una casa o un edificio y que terminando se acaba la relación laboral, es solamente por una obra determinada, que es uno de los tipos de contrato que marca la Ley Federal del Trabajo en México. Entonces, la relación de trabajo va a durar en tanto dure el proyecto o la obra. O por un tiempo determinado, te voy a contratar por el verano nada más, que en mucho, por ciertas temporadas en donde sube la demanda de los servicios que manejamos o de los productos turísticos que también ofrecemos, pues necesitamos un poquito más de gente, pero solo en un periodo específico y de repente en ese periodo te contratamos. Generalmente ahí hablamos de salario, porque es pensando por día o por hora durante un cierto tiempo que es limitado. Hablamos ya más bien de sueldo cuando tenemos una relación indeterminada, un contrato de trabajo, una relación de trabajo por tiempo indeterminada, que es otra categoría que también señala y nos marca la Ley Federal del Trabajo en México. Si firmamos un contrato, tenemos una fecha de inicio, pero estamos suponiendo que vamos a tener una relación de largo plazo y que podrías trabajar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 15 años y se queda como un poco abierto, ¿no? En esa relación, en ese contrato por tiempo indeterminado, pues hablamos más bien de un sueldo. ¿Cuándo te voy a pagar? ¿Cuánto te voy a pagar? ¿Qué cantidad hemos fijado por el tipo de servicio o trabajo que vas a hacer, pero por quincena o por mes, ¿no? En esa dinámica. Pero pensando que no es que trabajes por un proyecto solamente en el verano, sino que le estamos apostando a una relación pues más de largo plazo. Ahí hablamos más bien de sueldo. Bueno, ahora, otro elemento importante que tenemos que considerar es el tipo de sueldo, cómo componemos o cómo vamos a determinar cuánto hay que pagarle a una persona de acuerdo al trabajo, al tipo de puesto que tiene. Bueno, aquí hay que considerar factores internos y factores externos, como vemos en la diapositiva, y qué es lo que nos muestra también Hidalberto Chavenato en la lectura. Tenemos que considerar, a ver,
cuáles son los tipos de puesto que tenemos en la empresa, qué política salarial tenemos, también dependiendo de nuestra bolsa y la capacidad financiera que tenemos, qué tan productivos somos, qué tanto estamos vendiendo, si estamos creciendo o no, si somos competitivos, a lo mejor somos un hotel como tipo Xcaret, ¿no? Y entonces, pues tenemos una bolsa más grande y además estamos creciendo, estamos siendo competitivos. Incluso hay empresas que probablemente ahorita estén generando más que otras en el sector y se estén empezando a recuperar un poquito más después de esta situación de pandemia, por ejemplo. Entonces, todas esas consideraciones nos van a permitir decir, bueno, tenemos una bolsa más grande para pagarle a la gente una cantidad mayor de la que se puede encontrar en el mercado y queremos que nos ayude a seguir siendo competitivos o a seguirnos recuperando como ahorita empezamos a hacerlo. Y esos son factores internos que tenemos que considerar tener por un lado. Pero por otro lado también hay factores externos. ¿Cómo está la situación en el mercado laboral? ¿Cómo están los sueldos? Pues a lo mejor yo no soy tan competitivo, pero quiero pagarle 2,000 pesos a un mesero y puede ser que en esta ciudad, en este mercado, en este tipo de industria, pues un mesero gane en promedio en el mercado 5,000 pesos o 6,000 pesos. Por poner ahorita un ejemplo, pues bueno, a lo mejor si estoy muy, muy lejos, también tengo que considerar que nadie va a querer venir a trabajar conmigo por 2,000 pesos porque el mercado paga otra cosa distinta y a lo mejor yo voy a tener que hacer un esfuerzo adicional por elevar el sueldo que a lo mejor hoy puedo pagar. Tengo que considerar esos factores externos también, cómo está el mercado, cómo están subiendo los sueldos, qué tanta inflación hay, lo que dice la ley, desde luego, y cuánto es lo que tengo que pagar también para la parte de las prestaciones. Si tenemos una industria o una empresa que tiene un sindicato, pues también el sindicato va a presionar para que cada año estemos negociando nuestros sueldos, salarios, compensaciones. Entonces es un factor externo que también hay que cuidar. Y pues cómo está el nivel salarial, las prestaciones que ofrece la competencia. A lo mejor para un hotel como Xcaret, como vimos en el video inicial, pues quizá la competencia esté muy por debajo de lo que puede ofrecer y lo que está ofreciendo el hotel, y entonces no se preocupe, ¿no? Pero los factores externos también son algo que necesitamos considerar. Yo quiero pagar 3 pesos, pero el mercado paga 10, pues estamos en problemas, ¿no? Entonces, bueno, son de los elementos importantes. Entonces, viendo que hay factores tanto internos como externos a la hora de manejar las compensaciones, los sueldos y salarios, pues básicamente todo el proceso de administración de sueldos y salarios va a tener que definir en una organización, en una empresa, cuál es la estructura salarial, definir un tabulador de puestos, por ejemplo, ¿no? Por niveles, a nivel dirección, a nivel gerentes, a nivel coordinadores, a nivel analistas, a nivel especialistas, a nivel operativo, pues depende de cuántos niveles tengamos por tipos de trabajo, cuánto les vamos a pagar, ¿no? Entonces, hay que crear una estructura de sueldos en base a las distintas actividades y a los niveles en los que podemos calificar o catalogar esas actividades, buscar que sea una estructura competitiva y justa, porque hoy de repente hay muchas diferencias entre el nivel más alto y el nivel más bajo de sueldos que pagamos en una empresa, pues a veces hay 50, 60, 70 veces de diferencia entre el sueldo más bajo y el sueldo más alto. Bueno, esa es una desproporción terrible. Pero tendríamos que pensar que también, dependiendo de la responsabilidad y de una serie de factores que hay que considerar, pues cómo va a crearse esa estructura, ¿no? Y hay 3 mecanismos que podemos ver en la diapositiva, que nos menciona también Chavenato, para poder crear esa estructura y calcularla, que es el método, los métodos, porque hay varios para hacer una evaluación de puestos, es decir, evaluar qué tanto aporta cada puesto al desempeño y a los resultados de la organización, hacer una clasificación de puestos por niveles, dependiendo de también su jerarquía, su responsabilidad, su autoridad, y una encuesta salarial, que sobre todo las encuestas salariales son para medir el ambiente externo. Hay muchas encuestas que se hacen, hay empresas que se dedican a hacer encuestas salariales por industria, por tipo de puesto, para más o menos ubicar cómo es el sueldo promedio
que un mercado específicamente está pagando. Las encuestas salariales nos ayudan a medir sobre todo qué es lo que ocurre afuera de mi empresa. Entonces, si yo tengo información de estos tres lados, puedo crear una política muy específica a la medida de las necesidades de nuestra empresa, establecer una política general de la empresa en relación con capital humano y desde luego alinear nuestra política salarial. ¿Cuánto vamos a pagar? Si vamos a subir de sueldo, por ejemplo, al siguiente nivel, implica qué candados, qué condiciones, qué es lo que tiene que hacer la gente para subir dentro de su mismo puesto, a lo mejor sin moverse, pero un poquito más en su sueldo, de acuerdo a estos tres niveles o estas tres características, o estos tres elementos de la administración de sueldos y salarios, y esta política salarial particularmente, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, toda la administración, toda la estructura de sueldos y salarios tiene que ver con crear esta estructura, un tabulador que sea lo más justo posible. Y bueno, en un segundo video, que ahorita vamos a continuar con el tema, para no hacer tan cansado todo de jalón, vamos a ver en qué consiste el método de evaluación de puestos, cómo funciona el método de evaluación de puestos y de manera muy general, cuál es la dinámica para tratar de cuantificar cuánto aporta un puesto en relación, no nada más con lo que hace, sino con una serie de factores que nos van a permitir analizar la complejidad, el nivel de competencias, la dificultad de encontrar gente para que en ese puesto pueda hacer una actividad y también qué tanta complejidad tiene la tarea, a qué peligros o a qué dificultades se puede enfrentar, y eso nos permite hacer una valoración de cuánto le deberíamos de pagar, ¿no? En términos generales, en eso consiste un método de evaluación de puestos, y ahorita en un segundo video vamos a comentar y vamos a trabajar en ello, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí dejamos este primer video y en un segundo video me voy a meter al método de evaluación de puestos un poquito más a detalle para cerrar este tema.